Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Nobel Biocare. Es un gusto para mí presentarles al médico estomatólogo Miguel Peña Mesa. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Hola, muy buenos Doctor, días. gracias, doctor. Dejo a los idontonautas con usted, bienvenido. Gracias. Pues primero que nada quiero pues desearles una feliz Navidad y próspero año nuevo. Y el día de hoy vamos a hablar de soluciones en maxilares atróficos. Quiero dar las gracias también a Inteligencia Dental por la invitación, a la compañía Nobel Biocare. Y vamos a comenzar hablando acerca de esta biología. Los principales factores a los que queremos estar interrelacionados con la interacción entre manejo de tejidos blandos y sector o la armonía entre los tejidos duros y blandos y esta integración biológica. Para conseguir esto, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar siempre una cuidada triada, que es esto que vemos, que es la posición tridimensional, el manejo protésico y los tejidos blandos que actualmente juegan un rol muy importante. Anteriormente los tejidos blandos no eran considerados en los factores críticos en la implantología, era un rol secundario, pero ahora estamos acercándonos a una área donde si perdemos el rol de los tejidos blandos, vamos a perder completamente esta tríada. El manejo prostodóntico y quirúrgico que vamos a realizar, tenemos que estar correlacionados, tal vez no hacemos la parte prostodóntica o la parte quirúrgica, pero debemos de tener los conocimientos para resolver un caso de manera más favorable. ¿Qué es lo que busca el paciente? ¿Y qué es lo que buscamos también nosotros? Todo esto que va a ir conectado entre la integración, la función, la estética, siempre pensando en la biología. Pero nosotros queremos tener un grado alto de predictibilidad. Muchas veces entre los tratamientos sean más complejos, vamos a tener menor grados de predictibilidad. Pero si usamos las herramientas adecuadas, las técnicas quirúrgicas basadas en la evidencia, vamos a conseguir mejores resultados. Tenemos esta definición según el diccionario de la lengua española, que sería preservar, que tendríamos entre proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro, o regenerar, que es dar nuevo ser a algo que ya se degeneró, o mejorarlo. Nosotros vamos a decidir en este enfoque o panorama quirúrgico qué técnica vamos a hacer, dónde vamos a poder preservar o volver a dar nuevo a algo que se degeneró, regenerándolo. Pero todo esto depende de los factores como es la biología, los materiales, actualmente los materiales biológicos, cómo se comportan, y cada uno tiene una interrelación diferente en la relación en el sistema estomatonático. Alguna vez me comentaron esto y se me ha quedado muy grabado, que lo más importante es la biología y luego la técnica. Muchas veces la técnica la podemos replicar, la podemos aprender y estar repitiéndola una y otra vez, pero si no comprendemos el factor biológico de cómo se correlacionan estos biomateriales, también en el área de la osseointegración, vamos a estar perdidos. Y muchas veces nos hacemos esta serie de preguntas. ¿Qué pasa después de una extracción? ¿Qué cambios van a suceder? ¿Cuándo colocamos el implante? Si preservamos, si lo dejamos mantenido, también cómo llegar a una posición tridimensional o en cuarta dimensión, también valorando si levantamos un colgajo. Levantar un colgajo porque vamos a perder irrigación, vamos a perder este factor también de para qué y dónde injertamos. Y también cómo se comportan cada biomaterial. Sabemos que cada biomaterial va a tener un tiempo de biodegradación, materiales que van a ser altamente osteoconductores, osteoinductores, osteoformadores o materiales que solo van a servir como andamiaje.
Por eso estas reglas las vamos a aplicar porque sabemos que hay una remodelación ósea a través del tiempo. Y esta remodelación ósea nos hablan autores como Tan y Wong en este estudio sistemático, y veamos que vamos a encontrar una pérdida de altura. También, si vemos aquí, ya es una pérdida de anchura que nos va a limitar a procedimientos quirúrgicos y procedimientos protésicos, porque en una situación tan comprometida como en este grado 5 de atrofia, nosotros estaríamos limitados por proximidad al nervio mentoniano, en sector superior, proximidades al seno maxilar, a fosas nasales, y se nos limitaría el tratamiento odontológico. ¿Cómo va a actuar esta biología? Los artículos clásicos del 69 de Abner nos dice cómo se forma el coágulo. Y lo que hemos visto a través en este sistemático de review nos dice que hay una pérdida a los 6 meses horizontalmente del 11 al 22%. Esto es mucho. Y verticalmente los 3 primeros meses es cuando comienza la reabsorción centrípeta hasta en un 32%. Si analizamos a 29 a 63% en 6 a 7 meses. Esto nos limita mucho la técnica. Tendríamos que estar usando una regeneración horizontada, hacer regeneración a lo mejor vertical, combinada con otra técnica quirúrgica, y para esto tenemos también esta clasificación. Este artículo o clasificación es del 1983 y nos sirve para enfocarnos en muchos parámetros. Clasificación de Siebert. Nos dice la clasificación de Siebert que tenemos la clase 1, cuando tenemos pérdida bucolingual en un sector horizontal, en dimensión ápico-coronal. La clase 2, tenemos tejido o pérdida apicoronal normal y dimensión bucolingual. Es una pérdida vertical. Y la clase 3, el sector o el escenario más complicado, tendríamos una pérdida combinada. Haciendo esto, en el año 2002, Homley One hace una clasificación, que se trata de esta modificación de Siebert, pero hace una clasificación de defectos por medio de categorías. Defectos horizontales, defectos verticales y defectos combinados. Y cada categoría se va a subdividir en pequeños defectos, medianos defectos y grandes defectos. Y como vemos aquí en la tabla, muchos de los procedimientos los divide en prótesis fija e implantología. Pero muchos de los procedimientos se estarían resolviendo con el manejo de tejidos blandos. Técnicas como en una pérdida horizontal, en un defecto pequeño, con una técnica de rolón, un procedimiento de inlay, un procedimiento de injerto de tejido conectivo, y en pérdida horizontal podríamos encontrar las técnicas como expansión de cresta o la técnica de regeneración horizontal guiada. Pero veamos que en un defecto ya combinado y grande, ¿qué nos dice? Que es difícil de corregir y necesitaríamos también una zona donante o múltiples procedimientos. Zona donante como una zona extraoral o una zona intraoral. Una zona extraoral nos daría mayor morbilidad, pero podemos hacerlo por injertos de tibia, injertos también de calota, y una zona intraoral por medio de mentón, por medio de la rama o de la tuberosidad. Pero tendríamos que estar haciendo una combinación de biomateriales para tener esta biología que les hablaba de osteoinducción y osteoconducción. ¿Y qué nos dice este artículo del 85 de Lecom y Sark? Un artículo clásico que nos da los grados de atrofia. En este grado, en el grado A, el escenario que todos quisiéramos tener cuando tenemos a nuestros pacientes es un grado donde no tendríamos problemas al colocar nuestro implante. Por ejemplo, en el grado C o en el grado B tendríamos que hacer una expansión crestal o una regeneración horizontal guiada, que son técnicas que realizándolo de una manera sistematizada, correcta, nos dan altos grados
de éxito y predictibilidad. Pero un grado D, ya vemos una atrofia que es una atrofia combinada, vertical, horizontal, y tendríamos que realizar una técnica como un aumento vertical. Las técnicas de aumento vertical reportadas sobre artículos del doctor István Urban o Sasha Jovanovic, ellos nos dan porcentajes de éxito hasta 80% de éxito en los artículos más recientes de István Urban, porcentajes de 90%. Pero hay artículos de Simeon que nos dice que hay 60%. Entonces, esto depende mucho de la técnica. Son técnicas muy técnico-sensibles que requieren un manejo de los tejidos blandos para su realización. Veamos en la clase E, donde tendríamos que hacer una elevación de seno o hacer un aumento vertical. Vamos a ir viendo las clasificaciones. En este tipo de defecto, es una paciente que pareciera que es una paciente de 90 años y es una paciente de 52 años. Veamos el grado de atrofia en una clasificación E, como la que hemos visto de Lecomizar. Vamos a ver la pauta que haríamos para realizar este tratamiento. ¿Y cómo lo enfocamos? Tenemos softwares de planificación donde nosotros obtenemos mayor información, donde nos va a dar unidades Hounsfield también para saber el grado de hueso que encontramos. Vamos a tener también este software que por medio de imágenes y la digitalización vamos a poder enfocar nuestro tratamiento de una manera más predecible. Combinando esto, la planificación digital y el video, nosotros podemos decidir si hacemos estas guías o estos templates para hacer una cirugía ya pasando de lo digital, pasar a hacerlo una cirugía digital guiada. O si no queremos hacer una cirugía digital guiada propiamente, podemos hacer una cirugía donde estemos planificando y sepamos qué tipo de material vamos a usar, qué tipo de defecto o grado de atrofia nos encontramos en este momento. También una de las ventajas es que nosotros podemos colocar este tipo de pilares para orientarnos de una manera protésica, porque el concepto es una cirugía guiada digital orientada en la planificación protésica. Muchas veces se coloca el implante en las soluciones donde hay hueso, pero hay problemas en la rehabilitación o implantes que no tienen ninguna función. Por eso este concepto nos da una orientación digital. Este es un caso que se realizó en el Diplomado 2.0, donde enfocamos estas técnicas de diseño digital a una prótesis total, donde convertimos, hacemos la conversión para enfocar en este plano o en este aspecto quirúrgico donde vamos a querer que vayan colocados los implantes para una mejor distribución y biomecánica. Este sería el concepto de ir de lo protésico a la solución quirúrgica final. Enfocarnos en una cuarta dimensión, lo que estamos llamando ya la era digital. Y un ejemplo de cómo podríamos enfocar en una cirugía guiada que ya está previamente planificada. Muchas veces vamos a necesitar mayor tiempo de planificación, pero menos de ejecución ya al tiempo quirúrgico. Tenemos una guía diseñada donde ya podemos ir colocando los implantes sin un colgajo. Esto nos va a permitir que tengamos menor inflamación, menos morbilidad y nosotros ya sabemos el escenario de dónde estamos actuando. Según esta clasificación de defectos de Hammerle-Bennick del 2014, nosotros encontraríamos una situación ideal en la situación 0. En clasificación 1 sería un alveolo post-extracción. Clasificación 2 y 3, defectos de dehiscencia. Y clasificación 4, defectos horizontales, donde ya no podríamos colocar simultáneamente el implante. Vean que en la clasificación 2 y 3 podemos colocar simultáneamente el implante. Y en la clasificación número 5 tenemos un defecto combinado, donde tendríamos que hacer un
una clasificación de defectos verticales con una malla de titanio, o podría ser también con una membrana reabsorbible con la técnica de Saucher's Technique publicada por el doctor István Urban, donde podríamos mantener ese espacio a través de tornillos o fijaciones para dar un manejo mejor a los tejidos. Esta sería la clasificación 1 de lo que hablamos de alveolo post-extracción. Sabemos que en el implante inmediato, en post-extracción, tenemos que hacer un lecho quirúrgico, donde sea una orientación ligeramente o más hacia palatino, para tener una fijación ósea. También en sector posterior podríamos aprovechar, esta es una situación totalmente ideal, porque tenemos un tabique interradicular donde podemos fijar nuestro implante. Muchas veces cuando no tenemos esta limitación de tabique interradicular, lo podemos fijar más hacia la porción palatina, pero podríamos tener problemas protésicos. Aquí nosotros podríamos decidir si, como hablamos en las primeras diapositivas, si hacer una preservación, mantener ese volumen y hacer una segunda entrada para un implante que sería tipo 2 o esperar 4 meses de cicatrización para entrar directamente a nuestro lecho quirúrgico. Esta es una situación ideal. Con un tabique interradicular tenemos un implante que es un implante Novel Active con una excelente estabilidad y estamos combinando lo mecánico y lo biológico. Estabilidad primaria con la estabilidad secundaria. Tenemos que cuidar mucho aquí en esta técnica, no levantar un colgajo cuando tenemos una tabla vestibular intacta, cuando tenemos los tejidos todos mantenidos, para que vaya cicatrizando de una manera armónica. Vamos a ver este caso de una paciente, lo voy a ir explicando, y es una paciente, le pongo grandes expectativas. ¿Por qué? El motivo de su consulta era que ella buscaba unas carillas. Pero en este escenario es complicado realizar este tipo de procedimientos. Tomamos una tomografía y vemos que la causa principal era esta atrofia en sector anterior. No teníamos tabla vestibular. ¿Se puede colocar implante inmediato con una pérdida parcial de tabla vestibular? Sí se puede. Si tenemos una fijación palatina, vean que colocamos implantes de diámetro estrecho para tener también preservación o mantenimiento del gap o reconstruir la pared vestibular con esta membrana de colágeno biodegradable de hasta 36 semanas. En el primer día pasamos de esta fase a colocación de implantes y una regeneración simultánea. A los 3 meses ya podemos estar hablando de cómo ir remodelando los tejidos a través del manejo de provisionalización con resina fluida. Podemos hacerlo por medio también de provisionales hechos por CAD/CAM para llegar a nuestra situación final o desenlace. La paciente al final quería unas carillas en disilicato de litio, utilizamos con este sistema IPS-IMAX, pero tenemos que determinar la causa principal del tratamiento. Dientes que ya no tenían un soporte periodontal, no tenían un ferrule, había caries, y lo que tenemos que hacer es plantear y saber en qué escenario quirúrgico estamos. Tenemos esta clasificación del 2015 por el grupo de Nueva York del Dr. Dennis Tarnow, Stephen Chu, y vemos que nos encontrábamos en esta situación. Tipo 2B. Teníamos tejido blando, pero teníamos una pérdida parcial de la tabla vestibular. Aquí, como vimos en la tomografía, teníamos una situación estable para colocar nuestro implante de una manera más palatinizada, como lo vemos en el diagrama, y lo que realizamos fue tratar de modificar este entorno por medio de un injerto de tejido duro, también un injerto de tejido blando, para que nos dé ese soporte, esa estabilidad. Y aquí decidimos no cargar los implantes porque hicimos una reconstrucción. Si no hubiéramos reconstruido este alveolo, pudiéramos haber hecho lo que es una carga inmediata y dar soporte a nuestros tejidos. Decidimos hacerlo en una fase
diferida y teníamos una capacidad de volver a recrear hueso nuevo con un aloinjerto combinado con hueso autólogo para dar estas capacidades de osteogénesis, osteoinducción y siempre soportada por una membrana que va a dar esa parte oclusiva. Esa membrana que nos va a dar una biodegradación lenta para que dentro, en el coágulo, haya una exclusión de células. Vamos modificando el perfil y es el resultado final. Entonces, hablamos que tenemos que tener una necesidad de una membrana degradable, con una función de barrera extendida y también, qué mejor, porque esto hay que hacer la implantología y las técnicas quirúrgicas de una manera simple, fácil, dar estabilidad contra la degradación sin incrementar las complicaciones. Como dijimos, queríamos tener técnicas que fueran predecibles, que tuvieran mínimas complicaciones durante este proceso o periodo de curación. ¿Y qué ventajas nos da realizar el implante inmediato? Tenemos un esquema entre la colocación de implante inmediato a la convencional, pero tenemos que elegir el escenario quirúrgico ideal. No en todos los casos se puede realizar. Si tenemos el escenario ideal, como lo hemos visto, como hueso a la porción palatina, tejidos blandos, podemos realizar en el primer día la extracción, la colocación, y si tenemos una estabilidad de mayor de 35 newtons, podríamos colocar un provisional, un pilar de titanio. A los 3 meses nuestro tejido se mantiene estable y podríamos ya hacer la conversión para el tratamiento definitivo. Mientras que en el otro esquema, vean que ya hubo una remodelación ósea. De tejidos blandos, tejidos duros, ya hay una reabsorción parcial y estamos colocando un implante que puede ser que tengamos más cercanía con esta tabla vestibular y haya todavía una remodelación mayor a través de los años. Todo esto nos lleva a una segunda cirugía, un segundo provisional y estar también modificando nuestros márgenes gingivales e ir desplazando tejidos. Tenemos que escoger el tipo de implante que vamos a colocar, dependiendo también las ventajas y las desventajas y el escenario quirúrgico. Tipo 1 sería el implante inmediato, como lo estamos viendo, pero ¿qué desventajas tenemos? Podemos, si el tejido es muy delgado, si el tejido gingival es muy fino, pues tenemos riesgo a que tengamos una dehiscencia. Por eso se está hablando ahora de técnicas que se han estado hablando desde hace ya varios años, donde, ¿qué necesitaríamos? Primero, hueso a la posición apical o palatina, una estabilidad primaria, la posición del implante, estamos hablando de que han cambiado los conceptos y ahora el diámetro es más estrecho porque buscamos tener este espacio gap para regenerar y al mismo momento con el provisional podemos preservar, generar, manipular y remodelar. ¿Qué consideraciones protésicas? Nos habla Oscar González, Ernesto Lee, que tenemos que manejar este contorno crítico. Y el manejo de la posición ideal, protésica, siempre va a ir basada también en este concepto del contorno crítico y subcrítico. Porque podemos tener también, si no manejamos estos contornos, que tengamos una dehiscencia o tengamos también un manejo incorrecto de los tejidos blandos. Joseph Kahn nos dice en su artículo en el 2011 cómo podemos dar mayor estabilidad con técnicas mucogingivales o técnicas de aumentar los perfiles por medio de injerto de tejido conectivo, ya sea de tuberosidad o injerto conectivo del paladar, para que tengamos mayor estabilidad y soporte. Vamos a ver otro caso en segmento anterior y después vamos a ir viendo cómo enfocar en atrofias más severas. Es un caso que puede ser muy común, que puede ir manejado desde el trabajo multidisciplinario. Vemos aquí a la paciente Michelle con 16 años y tiene una agenesia de lateral. Lo primero que se planteó fue
hacer técnicas periodontales, ya vemos que tiene la encía muy inflamada, hay gingivitis, y después ir manejando por medio de ortodoncia porque utilizamos mucho este manejo multidisciplinario, orto con cirugía. Implante de diámetro estrecho, 3.5, y por medio de un injerto de tejido conectivo y huesos duros, vamos a ir manipulando para que sea un caso más predecible. El éxito estético de una restauración o sustitución dentaria va a ser valorado a través de la integración visible y perfecta en los dientes circundantes. También saber qué material elegir, qué técnica. Y vamos a ver ya con atrofias en maxilar edéntulo posterior o la selección protésica. Y la selección protésica va a variar mucho con esta tabla. Grado de atrofia, factores biomecánicos y también con la oclusión. Algo que muchas veces hacemos o no lo planteamos bien, la oclusión, el manejo de estos modelos en articulador, si es un paciente con parafucción, y todo va a depender a la oclusión que estemos fallando en la biomecánica. Entonces, cada paciente se va a manejar de una manera diferente, dependiendo también la prótesis que realicemos. Toda prótesis tiene que cumplir con estos tres factores: estética, biología y biomecánica. ¿Y qué consideraciones biológicas o desde este enfoque anatómicos vamos a tener en la arcada de dentura? Vean los patrones de reabsorción. En una vista maxilar, en una vista frontal, vemos cada grado con una reabsorción cuando solo faltan dientes, una reabsorción leve, una reabsorción moderada y una reabsorción severa. Y cada escenario va también a cambiar el grado de prótesis. Como dijimos, la prótesis siempre va a ir en el rol principal, a la función de lo que estemos haciendo de la técnica quirúrgica. Y tenemos soluciones para todas las indicaciones y necesidades del paciente y saber qué tratamientos deben de tenerse en cuenta. Si tenemos una atrofia leve, pues podemos hacer una colocación de implantes, ya sea de 6 o 8, distribuirlos dependiendo la biomecánica. Si tenemos una atrofia leve o moderada, estaríamos decidiendo por una técnica, por ejemplo, de implantes angulados. Y si tenemos una atrofia ya muy severa o grado 5, el implante cigomático. En este artículo o cuadro, Sistemática Review, o vemos esta clasificación del doctor Paulo Malo, si tuviéramos hueso en zona 1, 2 y 3, haríamos un enfoque quirúrgico tradicional o lo que se llamaría axial, ya sea colocar 6, 8 o 5 implantes. Si tenemos solo hueso en solo zona 1 y 2, haríamos una técnica de All-on-4 o implantes angulados. Y si solo tenemos hueso en la zona de premaxila, nos iríamos por la opción de implantes cigomáticos. Veamos el recuadro. Cómo sería la distribución biomecánica de cómo dividir los implantes o en un grupo 2 para evitar la neumatización del seno maxilar. Esta técnica de All-on-4 lo que nos va a permitir va a ser que no hagamos injertos como técnicas sinusales. Cuando solo tenemos presencia de hueso en solo uno, vamos a ver que vamos a colocar el implante cigomático. Un ejemplo de clasificación en el grupo 1, donde tenemos una paciente periodontal, donde vamos a extraer dientes, colocar simultáneamente implantes y vean la distribución protésica. Segmentamos prótesis, colocamos 8 implantes, atornillamos directamente para evitar también complicaciones protésicas, para también hacer un manejo de tejidos correctos, pero vean, aquí vamos a hacer una combinación de biomateriales. Combinamos circonia y también combinamos el disilicato de litio para hacer una correcta integración o un manejo protésico mejor. ¿Cómo conservamos estos tejidos o cómo los fuimos manteniendo? Desde la primera fase.
Como dije, hicimos extracción, colocamos los implantes y en esta misma fase dejamos de soporte la provisionalización, que nos fuera remodelando estos tejidos. Podemos hacer técnicas de pónticos ovoides y en la fase final vemos que tenemos la translucidez del disilicato de litio combinado con la rigidez o la fuerza que nos da estas estructuras de circonio. Es una paciente de 65 años. Vemos el resultado final con la distribución de implantes, como lo hablamos en la tabla pasada. Puede ser posiciones centrales, en caninos, en premolares y molares, para dar mayor biomecánica. Y actualmente estamos utilizando estos provisionales configurados por medio de CAD/CAM en una resina de PMMA. Es una resina muy resistente y puede ir los 3 meses o 4 meses de osseointegración. Podemos también colocar con una prótesis total y hacer el protocolo convencional, protocolo de Gallucci. Pero con este tipo de provisionalización nosotros tenemos el manejo de pónticos. Sería la fase inicial, donde colocamos nuestra cirugía, distribuimos, usamos pilares provisionales en titanio que podemos recortar, podemos modificarlos o podemos también enviarlos al laboratorio directamente para que el laboratorio nos haga una prótesis distribuida y nos entregue esta estructura al día. Vean que siempre tratamos de cuidar muy bien las emergencias, siempre hacer el uso de una guía quirúrgica para tener este concepto de tercera dimensión. ¿Qué usamos también en soluciones múltiples? Estos pilares multi-units que nos van a dar mayor estabilidad, mayor fijación y nos van a permitir trabajar de una manera más sencilla en lo protésico. Pilares también multi-unit, transepiteliales. Y veamos este caso. Este caso que comentaba de una paciente con una atrofia ya muy severa. Vean la pérdida centrípeta en sector de maxilar inferior. ¿Y qué vamos a realizar? Podemos escoger el camino más sencillo o el camino complicado, el camino que es el camino sinuoso, el camino donde hay muchas curvas, y tenemos que ser abiertos en la odontología, elegir lo que sea mayormente predecible, también que tenga mayor evidencia científica, hacer tratamientos científicos, y tenemos esta escala, simple, avanzada y compleja. Nosotros en esta técnica, o en este caso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos irnos por el camino de hacer regeneraciones verticales, podríamos hacer elevaciones de seno, hablando en sector superior. ¿Qué otro caso o enfoque podríamos hacer? Sector inferior, podríamos elegir lateralización del nervio, injertos en bloque. Podríamos ir decidiendo qué enfoque quirúrgico, pero decidimos en este tipo de técnica, en sector inferior, una técnica como es el All-on-4, para evitar tener un escenario quirúrgico donde tuviéramos, porque teníamos, vean, esta proximidad del mentoniano, teníamos una reabsorción muy severa, entonces tendríamos que hacer injertos en bloque. Sector superior, ¿qué decidimos? Decidimos hacer elevaciones bilaterales y usar o distribuir de una manera donde colocamos 3 implantes en el sector, en el cuadrante 1, y 3 implantes en el cuadrante 2. Cuando tenemos este tipo de atrofia severa. Pudiéramos también haber realizado, ¿qué? Implantes zigomáticos. Entonces, como tenemos varias gamas o varias opciones de rehabilitación protésica y enfoques quirúrgicos. Vamos a ver en sector inferior la técnica de All-on-4. ¿Y en qué consiste esta técnica publicada en mediados de los años 90 por el doctor Paulo Maló? Una técnica que se ha hecho un concepto, y vamos a ver el enfoque. Se puede hacer en pacientes periodontales, pacientes también desdentados totales,
y la idea es tener dientes o hacer una función inmediata en el mismo día. Es una técnica que tratamos de ser mínimamente invasiva al no hacer injertos óseos con una angulación de implantes a 45 grados y colocamos estos pilares que nos van a compensar esta angulación de 30 grados. Pilares rectos que colocamos en el mismo día de la cirugía, torqueamos a 15 newtons, esto es muy importante, que ya desde el primer momento de la cirugía ya quedan colocados estos pilares protésicos. Y los pilares rectos a 35 newtons. Vean que estos pilares están diseñados para que nos dé un soporte, un ajuste pasivo, y donde podamos atornillar estos pilares provisionales y hacer una prótesis, como vimos en las diapositivas pasadas, ya sea en PMMA o hacer un protocolo de conversión directa en el paciente, o tomar impresión e ir manejando la provisionalización. Tornillos. Para esta prótesis vamos a torquear a 15 newtons. Y en el mismo momento estamos devolviendo la función. ¿Cómo lo podemos enfocar? Vean, este caso de pacientes ya periodontales con una atrofia ya severa, movilidad, podemos obtener este concepto. Esta es la regla T de Olonfort. Esta regla nos permite situarnos en el centro. Vean que podemos también colocar los implantes en las partes laterales y si nosotros angulamos en esta posición, estaríamos cambiando a una angulación a 45 grados para hacer esta distribución. Podemos hacer también levantar el colgajo, ver o hacer una pequeña ventana para evitar que tengamos una perforación de la membrana sinusal, pero siempre haciendo una planificación con un software digital, con un Combin o este software de Nobel Clinician que estamos hablando, tenemos una cirugía más predecible y con menos complicaciones. Esta sería la biomecánica de lo que se habla del concepto de Olonfort, cómo se están redistribuyendo a través de la colocación de 4 implantes y cómo podemos también aumentar este cantilever. Y tenemos que saber también, indicación, algo importante, estas prótesis tienen que ser de arco corto, no tenemos que hacer hasta segundo molar superior, segundo molar inferior, porque podríamos sufrir o tener problemas mecánicos estructurales de la prótesis. Más que nada, las complicaciones son más protésicas que complicaciones biológicas. Y los artículos o los reviews nos dicen que el implante angulado tiene tasas de éxito similares o a veces mayores. Hay artículos que nos dicen que tenemos tasas de supervivencia mayores a implantes rectos. ¿Por qué? Porque tenemos más superficie o upon implant contact, redistribuyendo, angulando nuestro implante. Tenemos más superficie de contacto. Y estos son los pilares multi-unit que les decía, en el momento de la cirugía los vamos a estar colocando. Podemos ir fresando. Y el concepto también en maxilar inferior para evitar o donde nuestro colgajo tenemos que ver esta emergencia del mentoniano. Vean cómo está este loop del mentoniano. Tratamos de evitarlo haciendo esta colocación a 45 grados. Para próximamente colocar pilares de 30 que nos compensen esta dirección. En este caso hicimos el protocolo normal, tomamos una impresión directa, ya en la prótesis nos marca y podemos ir acrilizando directamente en boca o fuera de boca, o podemos tener esta opción. Las dos opciones son viables para hacer la carga inmediata. ¿Qué opción ya definitiva podríamos utilizar? El concepto original del Dr. Malot en los años 90 se utilizaba una estructura metálica y un soporte de resina. Ahora se han jugado mucho con los materiales. El circonio es una opción. Podemos utilizar también
lo que sería estas estructuras en PIC, que ahora se están utilizando mucho. Podríamos utilizar una estructura CAD/CAM por medio de Procera, revestida también en metal, porcelana, o también cofias individuales. Hay que ser abiertos aquí en los sistemas de prótesis y personalizar la rehabilitación. ¿Qué pasa con el circonio? El circonio nos da alta resistencia a la flexión. Los artículos nos dicen que 1200 megapascales. Es una contracción, una resistencia muy fuerte. Y podemos también revestir con disilicato de litio o IMAX Ceram en la fase vestibular para crear este entorno de ir combinando los materiales y tener propiedades, por ejemplo, de la resistencia a la flexión del circonio y también esta translucidez que nos da la cerámica. Actualmente tenemos ya, o podemos jugar mucho con la gingiva o también con la encía rosa. Anteriormente teníamos solo 3 colores. Ahora se han diferenciado 6 colores que podemos ir jugando con ellos y tener mayores grados de mimetismo en lo que es la encía rosa. Vean cómo tenemos aquí básico gingiva a colores más intensos que se pueden utilizar para crear una encía natural para estas superestructuras de implantes y empezar también a hacer la cocción que nos dé mayor grado de naturalidad. Estructura Olonfort. Y sabemos que el circonio es un material biocompatible, nos da buena resistencia a la flexión, tenacidad a la rotura, pero es inferior muchas veces a la metal porcelana. ¿Y qué pasa también? Debemos de hablar que con el circonio tenemos complicaciones de shipping. Esto es una realidad. También que si no hay la cocción ideal en el laboratorio, se pueden fracturar estas estructuras. Es raro, pero si el laboratorio no hace el manejo correcto, una complicación de fractura de la estructura, tenemos que volver a realizar la estructura otra vez. Entonces, no hay ningún material que sea 100% o que tenga las características que estemos buscando de perfección. Cada material tenemos que enfocarlo, de qué manera utilizarlo. Esta es la foto intraoral de un tratamiento. ¿Y qué tenemos del circonio? Que se comporta similar al esmalte en grados de abrasión. No hay desgaste. Vean los estudios in vitro, este artículo del 2014 de esmalte opuesto con circonia. O sea, el choque del esmalte con el circonia va a hacer que no haya desgaste, a diferencia del disilicato de litio o lo que es la porcelana. Como lo decía, tenemos translucidez más alta por una microestructura, no se producen fracturas de la cerámica y se alcanza hasta un 200% más resistencia. Y en estructuras, por ejemplo, en un implante unitario, sabemos que los estudios nos dicen que hay estudios de hasta 12 años con pilares en circonio y en estructuras hasta 8 años. Es un material predecible. Vamos a ver un video de cómo se sinteriza este circonio o cómo es el manejo a través del laboratorio para realizar la prótesis híbrida. Este es un caso donde el circonio se utiliza en una estructura sobre 8 implantes, en una paciente con una atrofia severa. Se hizo elevación de seno bimaxilar, se hizo aumento horizontal y vertical, y en una segunda fase se colocaron los implantes a los 9 meses. Esta es la estructura monolítica en circonio y cómo se van aplicando estos maquillajes y efectos en la estructura. Es un caso de hace 4 años. Ahora la tecnología nos ha dado mayores ventajas en medio de CAD/CAM, también componentes. Antes, como decía, teníamos muy poquitos colores para personalizar la rehabilitación, pero son las ventajas de la translucidez. ¿Y por qué elegimos aquí circonio? En una paciente que, sector inferior, tenía dientes naturales. Una paciente de 49 años que si combinamos estas propiedades combinadas con la cerámica de translucidez, con el circonio, y hay un choque
directamente al esmalte, resultado va a ser menos abrasión. Vean las fotografías extraorales, donde vemos el grado de mimetismo y cómo podemos ir jugando con las cerámicas para conseguir grados de naturalidad y siempre pensando en el factor oclusal, valorando el circonio contra diente natural. ¿Y qué pasa, doctores? En un caso de agrado de atrofia 5, por ejemplo, este caso. Vamos a ver, es un caso que se hizo en la Universidad de Cataluña con el doctor Federico Hernández Alfaro, también con el doctor Fradique. Y veamos aquí que tenemos este reto ahora en la implantología, que es la perimplantitis. Una paciente donde ya tenía una pérdida del 70%, una pérdida también simultánea alrededor de las paredes y movilidad. Es un grado de ya, donde ya no tenemos mayor desenlace, y lo que hicimos fue explantar los implantes. Esperamos un tiempo de cicatrización, pero sabemos que hay una remodelación a través de este tiempo. Y veamos los cortes que fuimos viendo con el software Nobel Clinician, y estábamos muy limitados en vertical y horizontal. ¿Qué podríamos haber realizado aquí? También podríamos haber hecho un enfoque de elevaciones bilaterales, tratar en el sector anterior, hacer una regeneración con mallas de titanio, pero teníamos este escenario clínico, clase 4 y 5 de Cadwell y Howell. Un filo de cuchillo. Entonces se planteó hacer el tratamiento de 4 implantes cigomáticos y hacer una carga inmediata. Estos implantes cigomáticos están creados para realizarse una carga inmediata, para favorecer por medio de estos micromovimientos la osseointegración. Son implantes de un diámetro de 4 milímetros y una longitud de desde 30 milímetros hasta 45 milímetros. Con el concepto de Brånemark zigoma, y vamos a hacer este cambio de la angulación con los pilares multi-unit. Sería el mismo concepto que hablamos de una prótesis Solon-Ford, pero cambiando técnica quirúrgica y la técnica de implante cigomático. Veamos la reabsorción severa en filo de cuchillo y tenemos 3 fijaciones. Fijación palatina, fijación en el seno maxilar y fijación en el arco del zigoma. Se colocó injerto pediculado de bola de Bichat para también aumentar el volumen de los tejidos. Y al día siguiente, una técnica de carga inmediata, que el consenso de Barcelona del 2002 nos dice que una carga inmediata puede realizarse el mismo día o hasta 48 horas después del procedimiento. Es el protocolo de Gallucci con pilares provisionales de titanio y cómo se va acrilizando la prótesis en boca. A la semana, veamos el tratamiento al mes, como decía, la fijación en el arco del zigoma y la fijación, tenemos 3 fijaciones, lo que nos da un implante con mayor estabilidad primaria. ¿Tenemos complicaciones en esta técnica? Sí, hay complicaciones. En la literatura se ha reportado hasta perforaciones en órbita, en un porcentaje muy bajo, pero lo hay. Por eso esta técnica es muy técnico sensible, necesita también que se haga en un ambiente, en un quirófano, con una sedación, y también se puede realizar por medio de una planificación, que es lo ideal, una planificación por medio de un software digital como Nobel Clinician, hacer después un colgajo abierto, como lo vimos en las imágenes, y ya teniendo esta orientación quirúrgica, vamos a tener limitación de complicaciones. La prótesis con una estructura cromo-cobalto, un esqueleto de, ya lo veamos en las mediciones, con el articulador, cómo vamos guiándolo o llevándolo a boca. Prueba de dientes en cera y el finalizado o acrilizado.
Como lo decía, es una opción cuando hay una atrofia muy severa. ¿Qué material, doctores? ¿Qué materiales vamos a utilizar? La selección del material va con esta tabla. La estética y la resistencia. Como decía, no hemos encontrado aún un material, pero ya la tecnología ya nos da materiales que tengan estos dos factores, que sea estético y sea resistente. Circonio va a ser altamente cristalina, ¿sí? Va a tener menos estética y, por ejemplo, la feldespática va a tener mayor o menos porcentaje de cristalinidad, pero mayor estética. Lo que nos dicen la literatura, que el circonio es un material que está ganando mucha popularidad en el mundo de la implantología, pero bueno, debemos de saber qué limitaciones tiene. Es un material que es altamente biocompatible, biomecánicamente se comporta muy bien y tiene menos interacción de placas y de bacterias. Por eso, en este artículo nos dice que tiene menor carga de bacteriológica. Resistencia a la fractura y translucidez. Y lo podemos combinar. Veamos otro caso, para ya ir terminando estos grados de atrofia. Y es una paciente que vemos en el CT scan, que hay hueso, hay limitado. Podríamos hacer una técnica de expansión crestal para ganar anchura y colocar implantes de una manera axial, distribuirlos. ¿Cómo hacemos el manejo protésico? Con estas estructuras, también en CAD/CAM en metal es otra opción, o también con softwares como Procera. La estratificación en porcelana, las pruebas de la estructura en metal, y cómo podemos ir jugando con este mimetismo y con estos materiales. No siempre estamos casados con una técnica protésica o quirúrgica. Como le hablamos, todo va en cuestión al grado de atrofia y saber seleccionar por medio de la biomecánica y por medio también de las parafunciones. No es que tengamos un combo elegido de que siempre vamos a hacer una técnica quirúrgica. Tenemos que, este concepto, personalizar la rehabilitación. Las estructuras CAD/CAM. Y podemos también hacer estructuras monolíticas, metal, porcelana, o el manejo, por ejemplo, en estos pacientes, ya una paciente de edad adulta, con una prótesis en circonio superior y una prótesis inferior en acrílico. Vamos a ver el último caso, con todo este protocolo de llevarlo digital a lo analógico y ver cómo combinamos la tomografía con la técnica quirúrgica. Vemos el último caso de don Jesús y vamos a ver el video de en qué panorama o en qué enfoque nos encontramos con él. Este software tridimensional nos da también una disposición de tejidos blandos, nos da esta información. Vean, don Jesús, un paciente de 92 años y vean el hueso que tenía. ¿Por qué evitamos aquí hacer una técnica Ollonfort? Teníamos un loop también que nos limitaba un poco, teníamos también hueso en las partes distales, por lo que decidimos colocar 6 implantes. ¿Sí? No quisimos angular por este loop, pero decidimos colocar implantes paralelos. El software nos da la elección de escoger el sistema de planificación, ya sea con Nobel Replace, Brånemark o Nobel Active. Elegimos Nobel Active por la alta estabilidad. También nos gusta mucho el diseño protésico del cambio de plataforma, platform switching, que mantiene y preserva hueso.
Y el tipo de prótesis que elegimos, pues una prótesis convencional, una prótesis Toronto, en una estructura que se hizo en CAD/CAM, pero revestida con acrílico. Don Jesús no es un paciente que tenga una parafunción, en la parte superior tenía una prótesis total, entonces acrílico con acrílico, biomecánicamente y estructuralmente se llevan muy bien. Y no vamos a tener riesgo. Vamos a ver el manejo protésico con la estructura CAD/CAM. Y aquí el seguimiento a los 2 años. Entonces, estamos ya terminando la conferencia el día de hoy. De veras, la actitud no tiene límites, es algo que les quiero decir. Este paciente, a su avanzada edad, quería buscar una solución y en la implantología también no hay límites. Feliz Navidad, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta conferencia. Y bueno, vamos a las preguntas que se tengan. Muchísimas gracias, doctor Miguel Peña, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital del día de hoy, realizar cambios en sus datos si es necesario y también podrán imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Bárbara, ¿nos escuchas? Tienes abierto tu micrófono. Gracias, muy buenos días. Soy Armando Pérez, soy el gerente de marketing de Nobel Biocare. Solamente para darle las gracias primero al doctor Miguel Peña por su interesante conferencia el día de hoy. Y la segunda, también darle las gracias a todos ustedes por su tiempo, por conectarse y por darle la importancia a estas actividades académicas. Aprovecho también para darles una felicitación muy grande a todos ustedes y a todas sus familias por esta Navidad y que el 2018 sea un gran año. Y finalizo comentándoles que todavía hasta el 31 de diciembre, bueno, el 30 de diciembre, tenemos promociones muy atractivas para todos ustedes. Si es de su interés, por favor, contacten a su representante de ventas o a nuestro equipo de servicio al cliente, ya sea por teléfono al 52 49 74 60 o por correo electrónico a mexico.cs@nobelbiocare.com. Nuevamente, gracias también a I+D por su apoyo para esta actividad académica y regresamos con el doctor Miguel Peña para las preguntas finales. Muchísimas gracias, Armando. Doctor Peña, ¿nos escucha? ¿Sí? Sí. Si gusta, podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Con gusto. Muy buenos días a todos. A Raúl Porras, Corina Lacoste, Lili Valverde, preguntan las interfaces que se utilizan. Las interfaces que utilizamos es con el pilar multi-unit en titanio y el laboratorio también puede fresar esta interfase que, aunque sea la estructura en circonio, va a ser de titanio puramente. Quiero ingresar a las preguntas porque las veo. Voy a agrandar. Me dicen, autoinjertos con el hueso de cada zona. Su concepto. Raúl Porras, el autoinjerto sabemos que es el gold estándar, pero también ¿qué desventaja tiene? Tiene una rápida reabsorción. Es un material osteogénico, pero por eso tenemos que hacer una combinación con un material osteoinductor, con un material como aloinjerto o también un material aloiplástico que nos dé este andamiaje.
¿Qué zona podría ser conveniente para obtener este autoinjerto? Muchas veces, en lo personal, con el fresado, pero obtenemos muy poco hueso autólogo. Otro es raspar de una zona adyacente con raspadores desechables, o por medio del piezo eléctrico vamos raspando, o hacer lo que sería en el mentón, o si hay el paciente que tiene terceros molares, una incisión, hacemos un injerto en bloque y podemos particular. Entonces, otra pregunta. Sus conceptos con implantes Vicon y recomendaciones. Raúl Porras también. Con implantes Vicon podemos utilizar, es un implante que es implante corto, hay suficiente evidencia. Yo en muchos casos me siento a gusto con una elevación de seno si tenemos toda la planificación. Podemos también usar implantes cortos, o otro es el concepto de angular implantes, teniendo implantes de un diámetro de 4,3 a una longitud de 13 milímetros o 11 milímetros como mínimo. David Guzmán me dice, ¿el peso de la prótesis afecta? El peso de la prótesis en circonio ya con esta estratificación es muy similar a lo que sería el peso de una estructura metálica. Va a afectar, por ejemplo, si es un paciente que tenga alteraciones articulares, ¿sí? Pero si equilibramos bien la biomecánica de los implantes, colocando 4 angulados o 6 implantes axiales o rectos, no nos va a afectar en el sistema estomacognático. Me preguntan también, Laura Cortés, ¿cuál es el injerto de calota? El injerto de calota es una técnica que se hacía o que se hace todavía por el cirujano maxilofacial, y se hace una incisión en esta parte, en lo que es el hueso occipital, y lo que hacemos es, o lo que se hace es sacar un bloque de lo que sería cráneo, pero bueno, es un injerto, es una técnica que es muy sensible, y obtenemos también un hueso que es muy cortical, muy denso, y tiene muchas propiedades osteogénicas. Buenos días, saludos desde Cusco, Perú, Rodolfo. Más preguntas. ¿Qué opino de los implantes Cortex? Implantes Cortex pues son un diseño que nos va a dar una alta estabilidad primaria. Yo utilizo sistemas que me den este diseño, como Novel Active o Novel Replace, que sean implantes cónicos, que nos favorezcan a la carga inmediata. ¿Por qué escojo también el diseño de Novel Active? Por el cambio de plataforma y la conexión hexagonal interna. Russell, saludos amigo desde Mérida. Más preguntas. Bueno, Octavio Cuauhtémoc desde Cozumel, muchas gracias. Felipe de Jesús, ¿qué aconsejas en cuanto a rehabilitar implantes y contactar o ocluir contra dientes naturales y contra metal porcelana? Esto es muy importante ver que sea una oclusión mutuamente protegida siempre. En dientes naturales contra metal, porcelana, tiene que haber también que pasemos nuestro papel de articular, tengamos contactos que fluyan, ¿sí? Que el papel no se quede en un contacto donde las cúspides de trabajo no lo permitan que se salga. Entonces tenemos que cuidar mucho que en implantes sea una oclusión mutuamente protegida. Jay Estrada, ¿qué estudio o publicación reciente nos muestra el desgaste de esmalte contra materiales como porcelana, feldespática, circonia o IMAX? Lo pusimos, es un artículo del 2014 del Journal Oral, y te lo puedo pasar también todo el artículo. Voy a dejar mi mail también, que es drmikepea@icloud.com, pero hay bastante evidencia y hay un artículo muy reciente del 2015 que nos dice también cómo se comportan
el grado de desgaste, abrasión, y en estudios que son por medio de estudios donde hay una fuerza continua y nos dice cómo se comporta cada material. ¿Alguna más pregunta? Claro que sí, Jay Estrada, lo pasamos con gusto. Saludos a David Guzmán. Gracias, Claudia Magali, que me dice felicidades. Corina, muchísimas gracias por tus deseos. Que el niño Jesús nazca en todos nuestros hogares. Saludos desde Uruguay, muy bonito Uruguay. Bueno, si hay más preguntas, con todo gusto. La doctora Claudia Salinas pregunta, ¿por qué colocó en los implantes cigomáticos el injerto de la bola grasa de Bichat y no un PRP o PRF? El injerto de bola de grasa de Bichat nos va a dar volumen ahí, doctora Claudia Salinas, y también que tenemos menor reabsorción con este injerto de grasa que, por ejemplo, con un PRP o un PRF. Yo el PRP o el PRF lo utilizo mucho como vehículo porque nos da estas propiedades osteoinductivas. Lo utilizo siempre como un vehículo para llevar mi biomaterial. Lo utilizo también para el cierre primario y porque tiene también grandes propiedades de cicatrización y en tejidos blandos. Nunca lo utilizo solo. Lo utilizaría también en conjunto con una membrana reabsorbible porque, bueno, sabemos que este PRP nos va a dar una biodegradación no tan alta o encontraríamos a las semanas que ya estaría perdiendo su función. Pero bueno, también se podría utilizar de relleno el PRP o PRF. No estamos cerrados a utilizarlo en lugar de un injerto pediculado de bola de Bichat. Opciones alternas a la pérdida de hueso, me dice Jay Estrada, en maxilar. Bueno, si tuviéramos un escenario clínico grado 5 o grado 4, la opción ideal por la que muchas veces nos decantamos o la literatura nos dice es el aumento por medio de elevación de seno maxilar. Podemos combinar esta técnica con una técnica de regeneración horizontal y si tuviéramos un grado de atrofia 3, la expansión crestal es una alternativa. ¿Qué otra técnica pudiéramos hacer? El injerto en bloque, en onlay, fijado con microtornillos, hacer uso de combinaciones, porque hay mucha técnica, muchas técnicas que podemos utilizar, no estamos cerrados a el manejo. Mira, el artículo que me preguntabas, Jay Estrada, del 2014 es de Lawson y Burgess, se llama Wear of Enamel Opposing Zirconia and Disilicato de Litio. Si gustas te lo paso, es un estudio in vitro a ciclos de 400,000 ciclos continuos. Gracias, Reina, muchas gracias por tus comentarios. Yo utilizo muchas veces técnicas combinadas. Cuando hago una expansión crestal o una técnica de disyunción, lo que trato siempre es de colocar el implante simultáneamente. Esta técnica la hago cuando tengo una atrofia, por ejemplo, una reabsorción de 4 o 5 milímetros, gano a lo mejor 4 milímetros más, coloco el implante, porque he tenido complicaciones cuando no coloco el implante con esta técnica simultánea porque encuentro reabsorción. Entonces, muchas de las técnicas que yo hago es combinándolos con el implante simultáneo o implante inmediato. ¿Otra pregunta que tengan? Pues tiene muchas felicitaciones, doctor, por su conferencia. Tiene muchos saludos desde Perú, Argentina, Ecuador, San Luis Potosí, Nicaragua, Cozumel,
Mérida, Uruguay, Nogales, Sonora. Saludos al doctor Eduardo Bazaña, lo estoy viendo aquí del Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial. Muchos amigos conectados. Sí, David Guzmán, Claudia Magali. Saludos a toda Latinoamérica en estas fechas tan bonitas de unidad, ¿no? Que es la Navidad. Disfruten a su familia. Qué bueno que estén conectados a este evento científico. Doy gracias también a IMAX-D. Y si tienen más preguntas, aquí estamos. Muchísimas gracias, doctor Miguel Peña, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta San Luis Potosí. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Hay una pregunta muy importante de David Ancira. Si me permite, ¿la podría responder? Claro ¿Todavía? que sí, doctor, adelante. Me dice David Ancira, si en Olon 4 no logró una fijación primaria ideal, aún así se hace carga inmediata, no la realizamos. No la realizamos, David, dejamos para implantes diferidos, pero te puedo decir que la mayoría de las veces cuando hacemos esta técnica y utilizamos un diseño cónico, obtenemos torques de más de 35 newtons. La mayoría de las veces yo realizo la carga inmediata porque sabemos por los estudios que los micromovimientos nos van a favorecer, también hay mayor confort por medio del paciente, pero otras veces por cuestiones o de tiempo o que un implante no logró la estabilidad recomendada, pues lo dejamos en reposo y sabemos que va a haber un equilibrio entre lo biológico que a las semanas posteriores, por ejemplo a la semana 3 o 4, vamos a ganar superficie de contacto biológico y vamos a tener mayor osseointegración. Entonces es válido también el concepto de hacer carga diferida. Rocío Karina, con gusto te enviamos los artículos que gusten. Les puedo compartir toda la literatura que estuvimos hablando, literatura quirúrgica, literatura protésica y también al principio que hablamos mucho de manejo de tejidos blandos. ¿Alguna otra pregunta que tengan, amigos de la audiencia? Creo que ya no hay preguntas, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo hasta San Luis Potosí. Adiós, Muchas gracias. Que tengan muy feliz Navidad. Gracias, doctor. Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Nobel Biocare, al doctor Miguel Peña, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Todo el equipo I+D les desea una feliz Navidad y un próspero año 2018. Los esperamos con nuevas conferencias. Les enviamos un fuerte abrazo. Felicidades.